Este trabajo fue realizado por Michael, Luzma, Yolvi y George. No se permiten copias ni adaptaciones. Me vale wey. La llegada del Apolo 11 a la Luna es uno de los momentos más impactantes de la historia y que más fascinación sigue despertando en nuestra imaginación, pues al ser un descubrimiento completamente nuevo, permitió que la ciencia y la tecnología espacial avanzara. Por ende, es necesario conocer este importante proceso histórico. Es por ello que en el presente trabajo desarrollaremos los procesos del proyecto Apolo y la llegada del hombre a la Luna. Al principio nos centraremos en tratar cuáles fueron los puntos originarios o los antecedentes que iniciaron dicho proceso. Un factor importante fue la Segunda Guerra Mundial, así como también la Guerra Fría. Otro factor importante fue la Ilustración, que surgió en el siglo XVIII en Europa, que años más tarde tendría lugar en Hispanoamérica. Por otro lado, el siglo XIX y XX son partícipes para que se realice este descubrimiento, ya que la ciencia y la tecnología tuvieron un gran auge en este periodo. Después desarrollaremos todo el proceso de la llegada a la Luna y por último nos centraremos en explicar tanto las consecuencias positivas y negativas que ocasionó dicho proyecto. La Segunda Guerra Mundial, que se desarrolló entre los años 1939 y 1945, sin duda trajo consigo muchas consecuencias, tanto en aspectos positivos y negativos, y el punto a rescatar es que además posibilitará el inicio de la Guerra Fría, que será una lucha ideológica entre dos potencias. Y en esa lucha también encontraremos a la carrera espacial y la conquista de la Luna, tema que hoy nos interesa. Pero antes es necesario saber cómo es que estos dos países llegan a esa rivalidad, y por ende aquí un poco sobre el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Ahora bien, uno de los sucesos que se dará para el inicio de la Segunda Guerra Mundial es que Alemania decide romper el Tratado de Versalles, tratado con el que finaliza la Primera Guerra Mundial. Pues recordemos que con dicho tratado Alemania había sido el más perjudicado, por lo que no había quedado satisfecho y desde entonces ya guardaba rencor, en tanto siempre intentaba recuperar todo lo perdido y sin mencionar que sus ambiciones crecían cada vez más. Entonces empieza su plan estratégico. Primero decide salir de la Sociedad de las Naciones y luego, para complejar la situación, también decide invadir Polonia, ambos creados en el Tratado de Versalles, sin antes, claro, hacer un pacto de no agresión con la URSS para que lo ayudara con dicho objetivo, y una vez logrado se repartirían los territorios en partes iguales. Todo marchaba bien hasta que Alemania rompe con dicho pacto, al cual se le llamará la Operación Barbarroja, ocasionando así una rivalidad con la URSS y junto a ella países que empiezan a rebelarse y enfrentarse. Y como resultado terminarán formándose dos bloques enfrentados entre sí. Por un lado tendremos a los aliados, conformado inicialmente por Gran Bretaña, Francia, la URSS y Estados Unidos, y por el otro el eje, conformado inicialmente por Alemania, Italia y Japón. Al final de todo, el bloque vencedor será el de los aliados, donde Alemania pierde una vez más. Por tanto, una de las consecuencias es que Alemania será dividida en 4 partes. Pero, lo más importante es que estos países se convertirán en potencias, o bueno, de alguna manera estarán más desarrolladas que otros países, dado que fueron los más beneficiados al término de la Segunda Guerra. Mencionar esto es muy importante porque justamente el nuevo problema radicará en ello, donde los países empezarán a buscar mayor desarrollo en lo político, social y sobre todo económico. Sin embargo, la situación se agravará aún más entre dos potencias, y sí, nos referimos a Estados Unidos y la URSS, debido a que estos países tienen diferentes modelos económicos. Por un lado, Estados Unidos es capitalista y la URSS comunista, por lo que cada quien defiende su modelo y obviamente haciendo saber que un modelo es mejor que el otro.
Es ahí que empieza la competencia por el dominio del mundo entre los gobiernos capitalistas y comunistas. A pesar de que las conversaciones debían forjar una paz duradera que habían sido establecidas tras el término de la Segunda Guerra Mundial, pero en 18 meses comenzó una guerra fría que duró más de 4 décadas. La Guerra Fría fue un enfrentamiento ideológico para reafirmarse como primera potencia mundial. Pero vamos a ver, ¿Guerra Fría? ¿De verdad llaman a eso Guerra Fría? Esto sí que es una Guerra Fría, a menos 30 grados luchando en Moscú. Anda que vaya Guerra Fría. Se llama Guerra Fría porque ambas potencias nunca llegaron a enfrentarse directamente, aunque estuvieron muy cerca de hacerlo. Hoy sabemos que eso hubiera sido muy catastrófico. Bueno, continuemos. Lo cierto es que ambas potencias querían alcanzar superioridad el uno del otro, entonces esto los llevará a competir en distintos campos, como por ejemplo en la ciencia y tecnología, donde la carrera espacial se convertirá en una de sus obsesiones. Y durante casi 2 décadas ambos planificarán numerosas misiones, desde el lanzamiento de sondas y satélites hasta el primer paseo de un astronauta por el espacio exterior. Sin embargo, lo más importante es que Estados Unidos y la URSS tendrán una meta más ambiciosa, lo cual es enviar el primer hombre a la Luna. Y es así como llegamos al asunto de nuestro tema, donde veremos el desarrollo de la conquista de la Luna, así como el proyecto Apolo 11 en 1969. Ciencia, tecnología y creación de la NASA. Para la década de los 50, Estados Unidos entra en rivalidad con la Unión Soviética. Cada estado solo esperaba el ataque del otro y la desconfianza estaba en el aire. Sin embargo, más allá del temor de que tuviera lugar una tercera guerra mundial, había algo más que despertaba el interés de las naciones: la explotación del espacio ultraterrestre. Fue así como en el siglo XX el hombre logró dar los primeros pasos a la conquista del espacio. El 28 de julio de 1958, Eisenhower, presidente de los Estados Unidos, funda la NASA para la exploración espacial. Todo esto se dio en medio de una feroz carrera entre los norteamericanos y la entonces la Unión Soviética. Desde entonces, las distintas misiones de la exploración espacial en Estados Unidos han sido dirigidas por la NASA, incluyendo las misiones de Apolo. Pero, ¿qué es lo que movió al hombre a inducir estos descubrimientos? Prácticamente, lo que movió al hombre a realizar este tipo de descubrimientos fue el asombro, porque a diferencia de los siglos anteriores, en especial en la Edad Media, el hombre estaba subyugado a una doctrina, así como también, ¿no?, a una monarquía. Pero a partir del siglo XVIII, gracias al proceso de la Ilustración, la humanidad va a empezar a desarrollar tanto descubrimientos científicos, ¿no?, como por ejemplo en el campo de la astronomía, ¿no?, de la física, de la química, etc. De manera que Estados Unidos había alcanzado su máximo esplendor tanto en la ciencia y la tecnología. Por lo tanto, ambas fueron necesarias para que se realice la exploración espacial, ya que Estados Unidos quería desarrollar una sociedad más civilizada gracias a estos distintos descubrimientos. ¿Qué impulsó al hombre para llegar a la Luna? Todo progreso trascendental que se registrara en la observación del cielo por el hombre ha ido hasta ahora seguido por algún gran paso adelante de la civilización. Una y otra vez, los descubrimientos astronómicos han influido en el curso de la historia. Por lo tanto, lo que movió al hombre para que llegue a la Luna fue el asombro, ¿no?, su capacidad escéptica en los hechos que eran dichos sin ser probados. De manera que la ciencia surge de la necesidad del hombre por el evolucionar de una mente, de una mentalidad, ¿no?, o una mente imprecisa e inexacta, a una mentalidad donde estuviese presente la noción de precisión, lo que permitirá un mayor grado de civilización en la sociedad.
We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Sva národnosť, na farbu pleti, na náboženské vyznanie a spoločenskú príslušnosť výzvu k ešte väčšiemu úsiliu zatrvalý mier na celom svete. 3, 2, 1, 0. Misión Apolo. En el año 1961, el presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, llegó a desafiar a su nación a llevar a los primeros seres humanos a la Luna a final de la década de los 60. En este sentido, el presidente John F. Kennedy llegó a desafiar a la NASA a través del programa Apolo, pues era la primera vez que seres humanos llegarían a pisar la Luna. El proyecto Apolo tenía como objetivo esencial posicionar su tecnología para satisfacer intereses nacionales de los Estados Unidos, en específico en el espacio. Además de ello, Apolo fue el programa de la NASA que consistió en que astronautas de esta estación espacial realicen un total de 11 vuelos espaciales, y que en el exitoso vuelo número 11, denominado Apolo 11, el hombre finalmente logró caminar por primera vez en la Luna. La NASA construyó un cohete que propulsaría una nave formada por 3 módulos. La estructura medía 111 metros, pesaba 3 millones de kilos y tenía tanta potencia que era como pilotar una bomba nuclear. El gran desafío de la misión era construir un módulo que pudiera lunizar, teniendo en cuenta que nadie sabía cómo era la superficie de la Luna. El módulo tenía que ser pequeño, pero a la vez tenía que llevar 2 astronautas, computadores, equipamiento, combustible y oxígeno. Para volver a la Tierra, este módulo tenía que impulsarse hasta la órbita de la Luna y allí encontrarse con la nave principal. El riesgo llegó a ser tan alto que el presidente de los Estados Unidos de ese entonces, Nixon, tenía un discurso ya preparado por si los tripulantes morían en la misión. Biografías. Los personajes principales de esta misión que llevaron al hombre por primera vez a la Luna son 3 que hicieron realidad todo este proyecto. El primero es Neil Armstrong. Él nació en Ohio el 5 de agosto de 1930. Llegó a estudiar ingeniería aeronáutica. Más tarde obtuvo una maestría en ingeniería aeroespacial en la Universidad del Sur de California. Fue seleccionado como astronauta en el año 1962. Un año después de que se dé inicio a este programa llamado Apolo. Llegó a formar parte del segundo grupo de astronautas jamás elegido. Como segundo al mando de este programa como astronauta, Edwin Eugene, conocido como Buzz Aldrin, nació el 20 de enero de 1930 en los Estados Unidos. Él fue un ingeniero y coronel de las Fuerzas Armadas Aéreas de los Estados Unidos. Realizó su formación en la Academia Militar de West Point y entró en la USAF, donde recibió entrenamiento como piloto. Finalmente, el tercer personaje y muy importante, Michael Collins, nació el 31 de octubre de 1930 en Roma, en Italia, donde él estaba junto con su padre, quien fue James Lawton Collins, un general mayor de los Estados Unidos, quien estaba destinado a este lugar. Michael formó parte de las misiones Gemini 10 y Apolo 11. En 1963 llegó a ser elegido por la NASA para formar parte del tercer grupo de astronautas, es decir, 2 años después del inicio de este programa. Después de tantas misiones fallidas, el 16 de julio de 1969, el hombre llegó a pisar la Luna
por vez primera, gracias al Apolo 11, que trajo consigo muchos beneficios con respecto al conocimiento del espacio y en este caso de este satélite que también es llamado Selene. A continuación, mi persona va a dar a conocer las consecuencias de estos viajes espaciales, tanto aspectos positivos como también aspectos negativos. Si bien es cierto, el viaje a la Luna fue un proyecto muy importante. Como es sabido, fue clave fundamental para el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Y no solo eso, pues obviamente trajo consigo consecuencias tanto en aspectos positivos como también en aspectos negativos. Es por ello que aquí presentamos algunos de esos aspectos importantes. Bien, uno de los aspectos positivos, si bien es cierto, dio inicio al descubrimiento del espacio, ya que abrió grandes puertas a grandes investigaciones, tanto en la ciencia como descubrimientos científicos y tecnológicos, empleando la astronáutica para el beneficio de las necesidades humanas, mediante técnicas o recursos espaciales, con el fin de experimentar en el espacio. Como menciona Millian, dichos viajes aeroespaciales se realizaron con el fin de avanzar en el conocimiento científico del universo, esto mediante observaciones y experimentos que antes no eran posibles. Asimismo, el empleo de esta tecnología satelital es muy fundamental para el campo de las telecomunicaciones, de manera que se extienden las redes de comunicación móvil o técnicas de banda ancha, como lo son la transmisión de audio e imágenes. Otro campo fundamental que se dio gracias a la conquista del espacio fue la meteorología, ya que mediante este control se evacúan posibles catástrofes. Cabe mencionar como uno de los aspectos positivos tenemos a los satélites y estaciones espaciales, ya que estos cumplen un papel fundamental, ya sea para brindarnos comunicación o información, como también la obtención de imágenes espaciales que nos ayudan al descubrimiento del espacio. También contribuyen al campo militar. Como menciona Toro, los satélites son un instrumento muy importante tanto para la paz y la guerra. Bien, ahora mencionaremos los aspectos negativos. Primero comenzaremos por la basura espacial, lo cual citaremos a Bonilla, lo cual nos menciona que la basura espacial vendrían a ser aquellos objetos desarrollados por el hombre que orbitan por la Tierra, cuyo propósito ya se cumplió. Estos objetos vagan por el universo sin rumbo. También son clasificados como objetos artificiales de restos o residuos de naves o cohetes. La NASA menciona que hay alrededor de 21.000 fragmentos que superan los 10 centímetros. Y hay más de 100 millones de partículas, como restos de pintura o partes muy pequeñas de satélites. Esto según la National Aeronautic and Space Administration. En conclusión, la basura espacial causa daño, impidiendo el paso a otras misiones. Como menciona Bonilla, esto causaría accidentes en misiones futuras y daños atmosféricos. Aspecto negativo en relación a los viajes espaciales vienen a ser la contaminación atmosférica, de manera que va creciendo el calentamiento global, como la quema de combustibles fósiles y la emisión que dichos cohetes emanan. No son una excepción, entre ellas destacan el monóxido de carbono, nitrógeno y hidrógeno, entre otras, mientras que los cohetes de combustibles inyectan grandes cantidades de partículas de óxido de aluminio y componentes gaseosos, como también están los componentes sólidos que son expulsados o desprendidos mediante el vuelo. Según menciona Grimaldi y Mordi, actualmente la NASA estima que caen entre 50 a 100 toneladas de basura espacial. Y por último están los componentes líquidos. Estos productos causan corrosión que dañan los suelos y los sitios de prueba, incluso comunidades y hogares.